All right, are we, are we quitting at one? Is that when you want to stop? One, okay. Yeah, that's fine, yeah, just want to make sure. So we'll start now in Romans chapter 7. Vamos a empezar en Romanos 7. And so, like the lesson says there, I think we can see a clear progression that has been laid out from chapter 1 up to this point. Vemos, como dice la lección, un progreso que se ha establecido desde el capítulo 1 hasta este punto. If somebody could read from the lesson there, the 1, 2, 3, 4, and 5, it kind of lays out for us that progression that we've gone through and 1 through our chapters 1 through 6. ¿Alguien en la lección que pueda leer los puntos 1 al 4 del capítulo de Romanos 7? Por favor, alguien que lo tenga los primeros 4 puntos de la lección. Si alguien lo tiene, claro. Podemos ver una progresión clara que Dios ha llevado a Pablo a seguir a través del libro de Romanos. En los capítulos del 1 al 3, prueba que toda la humanidad está condenada, porque es una cuestión de identidad y no de cuánto o cuán poco pecado hayas cometido. En el capítulo 4, la salvación es por la fe y solo por la fe en Cristo, no por guardar la ley, ni por circuncidarse, ni por ninguna otra cosa. En el capítulo 5 se trata de identidad espiritual. De Adán recibimos nuestra identidad humana, pecaminosa y caída. Ahora en Cristo somos declarados justos porque recibimos una nueva identidad espiritual. En el capítulo 6, Pablo explica cómo recibimos una nueva identidad espiritual y, debido a su realidad, nos anima a creer que es verdad y luego comparte cómo la fe en esos hechos afectará nuestra vida diaria. Yeah, and so again, like I said earlier, I think, one of the main points that will, I think, help us see Romans chapter 7 in the correct light Creo, como dije antes, uno de los puntos que nos ayudará a ver Romanos 7 a la luz correcta is the fact that God has designed the Christian life to be a relationship es el hecho de que Dios ha diseñado la vida cristiana para que sea una relación, and not a religion. no una religión. And I think it's safe to say the majority of Christianity views the Christian life and is living the Christian life and disciples people to live the Christian life as a religion and not as a Y relationship. creo que es seguro decir que la mayoría de cristianos ven el cristianismo o la vida cristiana y la viven como si fuera una religión, no una relación. I think it's really simple to see in our own families Es muy simple ver incluso en nuestras propias familias, when our kids are real little, cuando nuestros niños son pequeños, why do they obey? ¿por qué obedecen? It's either to get a reward O para conseguir una recompensa or for fear of getting a spanking. o por miedo de ser disciplinados. Yeah, it's not because of love. No es por amor. That takes years of us loving them first Eso toma años de nosotros amarles primero in order for them to be motivated to obey out of love. para que ellos estén motivados a obedecer por amor. The relationship always comes first. La relación siempre viene primero. And I think that's exactly how God has designed for us to live the Christian life. Y creo que así exactamente es como Dios ha diseñado la vida The cristiana, relationship comes first. que la relación va primero. And what we've gone through in chapters 1 through 6, Y lo que hemos visto en los capítulos del 1 al 6, God has put into place spiritually Dios ha puesto espiritualmente what needed to be in place in order for us to have the relationship. lo que nosotros necesitábamos tener para poder tener una relación. Like those foundational truths in 1 through 6, that's what that's all about. Esas verdades fundamentales del 1 al 6, de eso se trata todo. We were born into the wrong family. Nacimos en la familia incorrecta. We were born into Adam. Nacimos en Adán Enemies of God, como enemigos de Dios, separated from God. separados de Dios. Through the finished work of Christ, A través de la obra terminada de Cristo, he took us out of Adam nos sacó de Adán
recreated us with a new spiritual identity, nos recreó con una nueva identidad put us in espiritual, nos Christ. puso en Cristo, Now we're the children of God, ahora somos hijos de Dios, declared righteous, declarados justos, made holy, hechos santos, complete in Him, completos en Él, seated in Christ at God's right hand, sentados en Cristo a la diestra del Padre, so that we can have an eternal relationship with God, para tener una relación eterna con Dios, not just so that we'll be obedient. no solo para ser obedientes. The more we commune with God, Cuanto más comunión tengamos con the Dios, more obedient we'll become. más obedientes seremos. It's just like our Es kids. como nuestros The hijos. better our relationship, Cuanto mejor es nuestra relación, the more they will be motivated to obey out of love. más motivados estarán a obedecer por amor. Their obedience will be motivated by the relationship Su obediencia está motivada por la relación, and not out of fear of punishment or the promise of a reward. no del miedo al castigo o de la promesa de una recompensa. And I believe this is where God is seeking to take us in our relationship with Him. Y aquí es donde Dios está buscando llevarnos en nuestra relación con Él. So if somebody could read Alguien que lea Romans 7, 1 to 6. Romanos 7 del 1 al 6, por favor. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Yep. And then in the lesson, if somebody could read that first part down to the reference where it says Romans 7, 2 through 3. Okay. Y en la lección, alguien que pueda leer el primer párrafo desde versículo 1 hasta la siguiente referencia de Romanos 7, 2, ese primer párrafo. La ley se enseñoreará del hombre mientras vive. Dominio se refiere a la autoridad completa o el dominio. Note la progresión de Pablo que comenzó en el capítulo 6. El pecado ya no tendría dominio sobre nosotros por dos razones. Primero, nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, rompiendo así nuestra antigua relación con el pecado. Segundo, al recibir la abundancia de la gracia, se nos ha dado el don de la justicia, quitando así la autoridad y el dominio que el principio de la ley tenía sobre nosotros. And so what Paul is emphasizing here in 1 through 6 again is he's on the level of our spiritual identity. De nuevo, lo que Pablo está enfatizando en estos versículos es nuestra identidad, And el nivel de nuestra identidad. just like the lesson gave the comparison of in Romans chapter 6, in Christ, we're dead to sin. Sin no longer has dominion over us. Also, we're no longer under the law. We're dead to the law. The law no longer has dominion over us. Igual que el capítulo 6 dice que estamos muertos al pecado y por tanto el pecado no tiene dominio sobre nosotros, así el capítulo 7 dice que estamos muertos a la ley y la ley no tiene dominio sobre nosotros. And so when we talk about dominion, we're talking about complete authority. Cuando hablamos de dominio, hablamos de autoridad completa. When in Romans 6, when it says that we're dead to sin, it doesn't mean that we no longer sin. Cuando Romanos 6 dice que estamos muertos al pecado, no significa que ya no pecamos, Because clearly in Romans 7, Paul still talks about indwelling sin. porque Pablo en Romanos 7 todavía sigue hablando de pecado habitando en nosotros. But what it means is we're no longer under the authority of sin. The wages of sin we're no longer receiving. Lo que significa es que ya no estamos bajo la autoridad del pecado, la paga del pecado ya no la recibimos. We can no longer be condemned because of sin ever again. Ya el pecado no nos puede condenar nunca más. Like, isn't
Isn't that liberating? ¿Y no es eso liberador? You can never be condemned because of sin ever again. Nunca puedes ser condenado por pecado, nunca más. We're no longer under the dominion of sin. We're no longer under the dominion of the law. Ya no estamos bajo el dominio del pecado ni bajo el dominio de la ley. Even though we still walk in the flesh at times and still sin, the law can no longer condemn us. Aunque a veces sigamos andando en la carne y andando en pecado, la ley ya no nos puede condenar Because of the fulfillment of the eternal plan of redemption. porque se ha cumplido el plan eterno de redención. The blood of Christ has paid for every sin. La sangre de Cristo ha pagado por cada pecado. Not just the sin we committed before we got saved, No solo los pecados que cometimos antes de salvarnos, but the sin that we commit every day as a believer sino los pecados que cometemos todos los and días will como commit into the creyentes future y los que cometemos en el futuro, until we finally receive a new heavenly body that has no indwelling sin. hasta recibir un nuevo cuerpo celestial que no tiene pecado habitando en él. Then sin will no longer be present, Ahí el pecado no estará presente and our struggle with sin will be over. y nuestra lucha con el pecado acabará. But until then, Pero hasta entonces we're declared righteous. somos declarados justos. The law can no longer condemn us La ley no nos condena más because of the blood of Christ. por la sangre de Cristo. And this is where our hope and our trust and our focus needs to remain. Y aquí es donde nuestra confianza y nuestra esperanza y nuestro enfoque debe estar. So going on there from that reference of verses 2 through 3, if somebody could read that next section. ¿Por qué no pagaron el ¿Alguien en la lección que pueda leer la siguiente sección que está debajo de la referencia Romanos 7, 2, 3? And let's read all the way down to the 7 through 12 reference, Romans 7, 7 to 12. Ok, y que alguien pueda continuar leyendo hasta la referencia de Romanos 7, del 7 al 12. Toda esa sección, por favor. Desde debajo del 7.2 hasta el 7.7. Dice, Pablo da ejemplo del matrimonio bajo la ley. Mientras el esposo de una mujer todavía esté vivo, será adulterio y condenación para ella casarse con otro hombre. Pero si su marido muere, ya no está obligada por esa ley. La ley ya no podía condenarla a pesar de que en verdad se ha casado con otro hombre. El versículo 4 comienza por tanto, de la misma manera, hermanos míos, vosotros también habéis muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que os caséis con otro, con aquel que resucitó del Padre, a fin de que llevemos fruto para Dios. Vosotros también habéis hecho muertos a la ley, libre de su poder. Esta es la forma pasiva, aoristo. ¿Cómo? Aoristo, indicativo del verbo. Significa que recibimos la acción del verbo que fue realizada por otra persona, Dios. Dice, por el cuerpo de Cristo, esto devuelve el enfoque a nuestra identidad en Cristo. En Cristo, todo nuestro pecado está completamente pagado. Tenemos una nueva identidad espiritual en la que somos declarados justos para siempre. Por lo tanto, debido a que hemos sido hechos justos y aceptables a Dios, por gracia y ya no por ley. Pablo dice que ahora podemos llevar fruto para Dios. Versículo 5. Pablo nos dice cómo el estar bajo la ley nos impedía ser capaces de dar fruto para Dios. Cuando todavía estábamos en nuestra antigua identidad espiritual, nos salvó controlados al 100%. No salvos, perdón. Controlados el 100% del tiempo por la carne. La ley en realidad despertó nuestras pasiones pecaminosas y nos llevó a dar fruto para muerte o caminar, vivir en pecado. La forma en que la ley despertó nuestras pasiones pecaminosas fue que simplemente expuso quienes ya éramos. Todos nacimos con una identidad humana pecaminosa, por lo tanto, la ley no nos hizo pecadores, sino que solo destacó nuestro pecado, lo que a su vez probó que ciertamente tenemos una identidad espiritual pecaminosa.
En el verso 6 dice, pero ahora en Cristo hemos recibido a través de la gracia liberación o un completo cese de la ley. La palabra traducida como entregado o anulado. En realidad significa poner fuera el negocio, del negocio. En el capítulo 6 leemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado pudiera ser anulado. En realidad significa quitado del negocio. En el capítulo 6 leemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado pudiera ser anulado, poner fuera del negocio. Por tanto, está escrito en ella en el capítulo 7 que hemos sido librados de la ley. La ley ha quedado fuera de juego, habiendo muerto para ella. ¿Cómo? Al tener todos nuestros pecados tan completamente pagados que hemos sido declarados justos para siempre. Dice, habiendo muerto a lo que nos retenía. Retenido por, significa retenido o retenido por todo lo que la ley solía hacer para revelar constantemente nuestra pecaminosidad, debido a nuestra nueva identidad espiritual. Aunque la ley todavía revela los pecados que cometemos, ya no revela nuestra pecaminosidad, porque tenemos una nueva identidad espiritual en Cristo, para que sirvamos en la novedad del Espíritu, ya no en la vejez de la letra. Esto significa que el Espíritu viene en lugar de la letra, que ahora vuestra vida diaria es el resultado de ser una nueva creación con una nueva identidad espiritual. En lugar de ser pecaminoso, que trata de ser controlado por mandatos y demandas santos. Que nuestro servir, una devoción voluntaria a Dios, sería ahora a través de una nueva revelación en el Espíritu. And so once again, in verse 4, we have, as the lesson talked about, we have the aorist indicative passive form of the verb. De nuevo en el versículo 4, como indica la lección, tenemos el auristo, el verbo en presente de auristo, Which means, like it says there, that Pasivo. this was something that was accomplished by someone else on our behalf, Esto significa que alguien lo hizo en nuestro lugar and the results are ongoing into the future. y los resultados siguen hasta el futuro. Just like it was God that brought about the fact that we are dead to sin, Igual que fue Dios el que hizo que nosotros muriéramos al pecado, it's God that has brought about the fact that we are dead to the law. es Dios el que ha hecho que estemos muertos a la ley. Meaning the law, it doesn't mean that the law isn't good and holy and right, No significa que la ley no sea santa y buena y correcta, but it means that it no longer can condemn us. significa que ya no nos puede condenar. It couldn't declare us righteous, No podía declararnos justos and it can no longer condemn us y ya no nos puede condenar, because the blood of Christ has declared us righteous. porque la sangre de Cristo nos ha declarado It was justos. done by God, Fue hecho por Dios and it'll never end. y nunca acabará. And the reason why this point the reason why the focus on that it's an issue of our spiritual identity is so important Y el hecho de que es un asunto de nuestra identidad espiritual es tan importante is because of the point that Paul is making right here in terms of no longer being under the dominion of the law. es por lo que Pablo está diciendo de que ya no estamos bajo el dominio de la ley. If the blood of Christ didn't fully pay for all of our Si sin, la sangre de Cristo no pagara por completo nuestros pecados, we wouldn't have been declared righteous. no habríamos sido declarados justos. Had the power of God not crucified our old fallen spiritual identity and given us a new spiritual identity, Si el poder de Dios no hubiera crucificado nuestra antigua naturaleza y nos hubiera dado una nueva, then we would still be living under the condemnation of the law. seguiríamos viviendo bajo la condenación de la ley. And I think this is how the majority of Christianity is actually living out their Christian Y de lives. hecho creo que así están viviendo la mayoría de cristianos, With an under the law, with a condemned under the law mentality, con una mentalidad de condenación bajo la ley, because they're basing their feeling of acceptance,
their belief of being righteous and holy before God on how they're living. Porque basan el sentirse santos y justos sí, santos y justos y aceptados en su, no, they base it on, They're basing it on how they're living lo basan en cómo viven and not on the results of the finished work of y Christ. no en los resultados de la obra terminada de Cristo. And as long as we continue to live the Christian life in that perspective or in that way, Y si seguimos viviendo la vida cristiana así, we will live as if we're under the dominion of the law. viviremos como si estuviéramos bajo el dominio de la ley And we'll feel condemned and discouraged when we sin, y nos sentiremos condenados y decepcionados cuando pequemos and we'll feel self-righteous when we're faithful, y nos sentiremos autojustos cuando seamos fieles, which then just becomes sin. lo cual se convierte en pecado. So if we're not resting in the finished work of Christ, you can't win. Si no descansamos en la obra terminada de Cristo, no hay manera de ganar. And so that's why this point is so important, Por eso este punto es tan importante and why the issue of our receiving a new spiritual identity is so important. Por eso el hecho de recibir una nueva identidad espiritual es tan importante. So that we can live the Christian life with a sense of liberty or sense of liberation from the law. Para poder vivir la vida cristiana con un sentido de libertad, de liberación de la ley. And so, again, every day we're going to see we have indwelling sin residing in these bodies. De nuevo, todos los días vemos que tenemos pecado viviendo dentro de estos cuerpos. And every day, in some form or another, every single one of us is probably committing a sin. Todos los días, todos nosotros, de una u otra manera, estamos cometiendo algún pecado. Yeah, the more we learn to walk in the spirit and less in the flesh, the less we sin, or the more some sins fall away. Cuanto más andamos en el espíritu y menos en la carne, menos andamos en pecado o algunos pecados empiezan a alejar. I think we can see a progression from the outward, obvious, blatant sins to the less obvious attitude, type of Y sins. podemos ver un progreso de pasar de pecados externos, obvios, evidentes, a pecados que ya son como actitudes menos obvias. But we can even look spiritual and look good on the outside and still be sinning. Incluso podemos vernos espirituales y bien por fuera y estar pecando. And if we're basing our relationship with God on how we are living, Si basamos nuestra relación con Dios en cómo then we're vivimos, going to go on living as if we're under the dominion of the law. seguiremos viviendo bajo el dominio de la ley. And I'm not talking about the 10 Commandments. No estoy hablando de los 10 mandamientos. I'm talking about all the biblical instruction that we have in the epistles. Estoy hablando de toda la instrucción bíblica de las epístolas. Husbands, love your wives like Christ loved the church. Esposos, amad a vuestras esposas como Cristo amó la iglesia. Wives, submit unto your husbands as unto the Lord. Esposas, someteos a vuestros esposos como al Señor. There's all kinds of instruction about our pride and humility and relationships with one another. Hay un montón de instrucción sobre el orgullo y la humildad y las relaciones con los demás. How we're to love without hypocrisy. De amar sin hipocresía. El There's amor all sin- kinds of biblical sin instruction. fingimiento, todo tipo de instrucción bíblica. That will become our law, Eso se convierte en nuestra ley. and we will live the Christian life with a sense of that instruction as a law over us, that we're under the dominion of all that biblical instruction. Y viviremos con un sentido de tener esa ley sobre nosotros, de toda esa instrucción bíblica, Rather than resting in the results of the finished work of Christ. en vez de descansar en los resultados de la obra terminada de Cristo. So we have to be set free from that mentality. Tenemos que ser liberados de esa mentalidad. Further down, towards the end of that section, Al final de esa sección, I think Paul, or here in the lesson, we're saying exactly lección. what I just said. Pablo está diciendo lo que acabo de decir. So that we should serve in the newness of the spirit, and not in the oldness of the letter. Servir en la unidad del espíritu y no en el régimen de la letra. This means that the spirit comes in the place of the letter, that now our daily living is the result of being a new creation with a new spiritual identity, rather than a sinful being trying to be controlled by holy commands and demands. Okay. Eso significa, Or it's in the, está en la it's in the lesson. lección, pero pues nadie me la Sorry. pone, así que no puedo verla. We got a guy asleep at the control back there. Está en la última parte, a ver qué dice.
Dice que si el Espíritu viene en lugar de la letra, ahora nuestra vida diaria es el resultado de ser una nueva creación con una nueva identidad espiritual en lugar de un ser pecaminoso que trata de ser controlado por mandatos y demandas santos. When we're living the Christian life controlled by commands and demands, Cuando vivimos la vida cristiana controlados por mandatos y demandas, it's gonna throw askew our whole interaction with God, our whole view of the Christian life. va a dañar, a romper toda nuestra visión de Dios y de la vida cristiana. We will be up and down in terms of our, the view of ourselves and our relationship with God. Estaremos subiendo y bajando continuamente en nuestra relación con Dios. But when we're living it out in light of who we are, En vez de vivirlo a la luz de quiénes somos. an example of this is our Por ejemplo. physical identity. Un ejemplo es nuestra identidad física. Okay, here in Guadalajara, you have Walmart. Aquí en Guadalajara tenéis un Walmart. Does Walmart have a toy section? ¿El Walmart tiene una sección de juguetes? Have any of you ever seen a little toddler throwing a fit in the toy section? ¿Alguna vez habéis visto un niño haciendo berrinche en la sección de juguetes? Huh? When you see that, how many here children have done that? ¿Cuántos de vosotros lo habéis hecho? Yeah. When you see that, you Cuando, know exactly why they're throwing a fit. cuando veis eso, sabéis exactamente por qué están haciendo un berrinche. They wanted a toy, their parents said no. Querían un juguete y el padre dijo que no. And when you see it, Y cuando lo ves, you don't think anything of it. no piensas nada al respecto. That's what little kids do when they don't get their own way. Es lo que hacen los niños cuando no tienen lo que quieren. And usually we're so understanding of it, we think it's funny Y a veces lo entendemos tanto que pensamos que es gracioso, because we've all experienced it. porque todos lo hemos experimentado. But if I go down to the sporting goods section, Si voy a la sección de deportes, ¿es esa? ¿La sección de deportes? and I find Julio there in the sporting goods section, Y encuentro a Julio en la sección de deportes, laying on the floor, kicking and screaming and crying tirado en el suelo, haciendo berrinche, golpeando, because his wife won't let him get a new pair of sneakers, porque la esposa no quiere que se compre nuevas zapatillas de deporte. then I'm going to think there's something wrong with that Te voy guy. a pensar, le pasa algo a ese tipo. His actions aren't matching his identity. Las acciones no van con la identidad. When a little kid throws a fit, Cuando un niño hace un berrinche, his actions match his identity. las acciones van con su identidad. But that kind of action, I mean, we as men, when we don't get our own way, we might feel like acting like that in Dice, public. nosotros los hombres cuando no tenemos lo que queremos podemos pensar en hacerlo, But because of our identity, Pero and being por- convinced of our identity, most of us would be too embarrassed to act like that in pero por public. estar convencidos de nuestra identidad, la mayoría de nosotros estaríamos muy avergonzados de comportarnos así. That's how God's designed for us to live the Christian life. Así es como Dios ha diseñado que vivamos la vida That we cristiana. become so convinced of our new spiritual identity. Estar tan convencidos de nuestra nueva identidad That we espiritual, become so convinced of God's heart for us and this love that he has for us. tan convencidos de su corazón y su amor por nosotros, I don't want to keep living in the flesh. que no quiero seguir viviendo en la carne. I don't want to keep manifesting the characteristics of the flesh. No quiero seguir manifestando las características de la It's carne. not fitting for who I am. No encaja con quien soy. It's hindering my communion with God. Está obstaculizando mi comunión con Dios. So let's go on in Romans 7. Avancemos en Romanos 7. If somebody could read verses 7 to 12. Alguien que por favor lea del 7 al 12. Romanos 7 del 7 al 12. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley... Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo,
justo y bueno. So let's read the next section of the lesson then, Entonces vamos a leer la siguiente sección de la lección and read all the way down to the 7:12 reference. hasta la referencia de Romanos 7, 12 o 13. Romanos 12. Sí, esta sección de aquí, debajo de Romanos 7, 7, 12, hasta la siguiente referencia. Como lo ha hecho Pablo a través del libro de Romanos basado en la verdad, hace la siguiente pregunta lógica. ¿Qué diremos entonces? ¿Es la ley pecado? Si la ley despertó mis pasiones pecaminosas, entonces, ¿es la ley pecado? ¿Me hace ser pecador? Pablo luego responde a esta pregunta. Ciertamente no, pero no me habría dado cuenta de mi pecado si no hubiera sido por la ley. Nota aquí que él dice pecado y no pecados. La ley expone una identidad pecaminosa al revelar el hecho de que nuestras acciones son pecaminosas. Si solo se tratara de revelar nuestras acciones pecaminosas, entonces podríamos volvernos juntos al guardar la ley. Pero nuestro problema era mucho más profundo que eso. Teníamos una identidad espiritual pecaminosa que nos hizo pecar perpetua y habitualmente. Y la ley simplemente expuso lo que ya estaba allí. Versículo 8. Ese pecado que moraba en los miembros de Pablo dejaba allí por Dios. No tenía forma de darse a conocer a Pablo excepto a través de una ley que se convirtió en un mandamiento divino. Romanos 4:15. Entonces, cuando Dios le reveló a Pablo su santa ley, junto con la exigencia de su conciencia de cumplirla, entonces vino la oportunidad del pecado. Pablo no tenía fuerzas. Lo que Pablo vio fue que la fuerza del pecado es la ley. 1 Corintios 15:56. El pecado se demostró más fuerte que Pablo a través del mandamiento. Producido en mi codicia de todo tipo, os reveló la miseria de mi naturaleza humana pecaminosa y el hecho de que es capaz de toda clase de malos deseos. Porque fuera de la ley, el pecado está muerto. Si no hubiera habido ley, no habría habido revelación o manifestación de mi pecaminosidad e incapacidad para obtener mi propia justicia. Y si estoy ciego a estos hechos, entonces no puedo ver mi necesidad de gracia y salvación, y ese es el propósito de Dios en todo esto. Versículo 9. Las palabras vivo aparte de la ley una vez. No se refiere a la vida de Pablo antes de la salvación. No fue el mandamiento que vino a salvarnos. Fue Jesucristo en gracia absoluta que se le apareció en el camino de Damasco. Estas palabras, aparte de la ley, indican un estado de no conexión con la ley. La justificación era por motivos donde la ley no podía venir. Por lo tanto, a lo que Pablo se refiere aquí no es a la vida antes de la salvación, sino a esa crisis descrita por tantos santos piadosos que, después de la salvación, se dispusieron a vivir la vida cristiana, solo para descubrir el estado de carnalidad interior. 1 Corintios 3:3. Entonces, Pablo convertido, pero todavía creyéndose bajo la ley, Dios usa la ley al dejar que le ordene ser y hacer. Esto no emprende Pablo sin saber del pecado que mora en sus miembros. El pecado cobró vida con el resultado de que yo morí. Es la muerte a toda esperanza en sí mismo, en su carne. Gálatas 2:19-20. Thank you. So when we talk about the law, Cuando hablamos de la ley, okay, we're talking about not necessarily the 10 commandments, but the holy and righteous standard of God. no necesariamente estamos hablando de los 10 mandamientos, sino de el estándar justo y santo de Dios. The 10 commandments is a manifestation of that holy and righteous standard of God. Los 10 mandamientos son una manifestación de ese estándar santo y justo de Dios. All the biblical instruction we find in the New Testament is a manifestation of that holy and righteous standard of God. Toda la instrucción bíblica que encontramos en el Nuevo Testamento es una manifestación de ese estándar. And I think what we see through Paul's epistles is that holy and righteous standard, either as it was manifested by the law or as it's being manifested through the biblical instruction. Y vemos a través de las epístolas que ese estándar, ya sea a través de los 10 mandamientos del Antiguo Testamento o lo que vemos en las epístolas, Has had two purposes.
tiene dos propósitos. The first purpose is for the unbeliever, Primer propósito es para el no creyente, is to show sin. mostrar el pecado. And why is it important to reveal our sinfulness? ¿Por qué es importante mostrar nuestra pecaminosidad? So we'll recognize our need for salvation. Para reconocer la necesidad de la salvación. God predetermined the eternal plan of redemption. That's the center of his plan. Dios predeterminó el plan eterno de redención y ese es el centro de su plan. He's after redemption. Está buscando la redención. He uses that holy and righteous standard to reveal to man our need for that redemption. Él usa ese estándar santo y justo para revelarle al hombre su necesidad de la redención. And the second purpose Y that el he seg- uses it for is in the lives of believers, El segundo de propósito es en las vidas de los creyentes, to show us that we're failing at living the Christian life. para mostrarnos que estamos fracasando al vivir la vida cristiana. Okay, we get saved, we become a new creation. Cuando somos salvos nos hacemos nueva criatura. Very soon, Paul's going to talk about these godly desires that are coming from me as a new creation. Pronto Pablo va a hablar de estos nuevos deseos que tengo como nueva We criatura. desire to live a godly life. Deseo de vivir una vida piadosa. We don't want to sin. No queremos pecar. We want to be obedient. Queremos ser obedientes. And we set out to be faithful in our own Y strength. nos proponemos ser fieles en nuestras propias fuerzas. If God blessed our efforts, if he gave us the ability to be faithful in our own strength, Si Dios bendijera nuestros esfuerzos de ser fieles, what would that do? ¿qué haría eso? It would make us self-righteous. Nos haría autojustos. It wouldn't make us holy, it would make us No self-righteous. nos haría santos, nos haría autojustos. This was something I didn't understand for many, many years in my own Christian life. Esto es algo que yo no entendí durante muchos años en mi vida cristiana. The first night I shared that when I was in Bible school, I was as legalistic as you could possibly be. En la primera noche compartí que en el colegio bíblico yo era lo más legalista del mundo. And one of the things that I just felt I had to faithfully do every day in order to feel successful as a Christian was have daily devotions. Y una de las cosas que yo sentía que necesitaba hacer todos los días para ser exitoso en mi vida cristiana era hacer mi devocional. But it turned out to be such a huge struggle for me. Y se convirtió en una lucha para mí. There were mornings I woke up and I didn't feel like reading my Bible. Había mañanas que me levantaba y no tenía ganas de leer la Biblia. There were mornings I woke up late and I was late for class. Había mañanas que me levantaba tarde y iba tarde a clase. There were mornings I woke up and I forgot. Algunas mañanas se me olvidaba. And any time that I was unfaithful at having daily devotions, the condemnation and the guilt that I felt was unbearable Y sometimes. cuando los días que no era fiel al hacer mi devocional, la culpa y la condenación era insoportable. And I can't tell you the amount of time that I have spent praying and begging God to give me this desire to read his word every day. Y no puedo explicaros cuánto he orado y rogado a Dios para que me dé este deseo de leer mi Biblia todos los días. I knew that I couldn't carry it out, Yo sabía que no podía hacerlo, but I was begging him to give me the ability to be faithful in this. pero le estaba suplicando que me ayudara a ser fiel en esto. And he never answered that prayer in the way that I was asking him to answer it. Y nunca me contestó esa oración como yo quería que me contestara. He let me struggle with that for years and years and years and years. Me dejó luchar con eso durante años y años y años. Because if he had zapped me with or infused me with this ability to faithfully read my Bible every day, Porque si él me hubiera infundido esta fidelidad de leer la Biblia todos los días, it would have resulted in self-righteousness. hubiera resultado en autojusticia. I would have felt that I've accomplished, my desire of being a successful Christian. Yo habría sentido que he cumplido mi deseo de ser un cristiano exitoso. Instead, he let me struggle with that for years and years and years, En vez de eso, me dejó batallar durante años y años, using that and many other struggles usando eso y muchas otras luchas to drive me to my only hope, the finished work of Christ. para llevarme a mi única esperanza, la hora terminada de Cristo. And that's how he's working. Y así es como él obra. And it's, again, it comes back to the fact that the eternal plan of redemption is at the center of his plan. De nuevo, regresa a que el plan eterno de redención es el centro de su And plan. the center of that plan is grace and the finished work of Christ, Y el centro de ese plan es la gracia y la obra terminada de Cristo, not man's obedience. no la obediencia del hombre. He is never going to bless
Anytime we're striving to be obedient in order to gain something with God or feel acceptable to God, or he is not going to bless that. Él nunca va a bendecir el que nosotros intentemos cualquier cosa para ser aceptados ante Dios, para ser hechos pues justos ante Dios. Instead, he'll do the exact opposite. De hecho, va a hacer lo contrario. Work to orchestrate circumstances so that we'll be all the more frustrated in order to drive us to his solution, his provision, the finished Va a work of orquestar Christ. las situaciones para llevarnos a la única solución que es la obra terminada de Cristo. So let's read the next section under 7:13 down to where it says Paul's great struggle continues. Entonces vamos a leer la siguiente sección desde el versículo, desde la referencia del 7:13, from 7:13 till 7:14, or which one? Huh? That whole section. to From the- 7:13, Yeah. yeah, down to, Bájenle porfis. Eso sube. down to here. Ah, hasta ahí donde dice la gran Ah. lucha, esa sección, si alguien la puede leer, por favor. ¿Sí? Ahora, después de explicar por qué la ley no era pecado y por qué es santa, justa y buena, pasa a la siguiente pregunta lógica. Entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? ¿Es culpa de la ley que yo, como una nueva creación espiritual, con una nueva identidad espiritual, sigo cometiendo pecado? Y de nuevo, su respuesta es, Dios no lo quiera. Es el hecho de que el pecado mora en mí y es el uso de la ley, que es buena, santa y justa, lo que me trajo a la muerte. O que me siga revelando que mis acciones son pecado. Debemos diferenciar la diferencia entre lo que la ley reveló sobre nosotros como incrédulos y lo que revela sobre nosotros ahora como creyentes. Como incrédulo reveló mi identidad espiritual caída o mi pecaminosidad. Ahora como creyente con una nueva identidad espiritual revela mis acciones pecaminosas que solo prueban que estoy controlado por la carne y no por el espíritu. Mis acciones pecaminosas ya no son una manifestación de lo que es mi identidad espiritual. Hay una doble aplicación al uso de la ley, uno antes de la salvación y el segundo después de la salvación. Su finalidad en ambas aplicaciones es la misma, ya sea para revelar nuestra pecaminosidad y necesidad de gracia y la liberación de la pena del pecado, o para revelar nuestras acciones pecaminosas y necesidad de gracia, la liberación del poder del pecado. Yeah, I think that's an extremely important point. Creo que ese punto es extremadamente importante. What it means is right now, when we sin, Significa que ahora mismo cuando pecamos, the only thing it means, lo único que you know, significa, we talked about this earlier, sometimes it can have consequences on an earthly level. lo hemos hablado, puede tener consecuencias a nivel terrenal. But in terms of our relationship with God, Pero en lo que respecta a nuestra relación con what Dios, sin reveals about us, lo que el pecado revela de nosotros, right? It used to reveal that we had a sinful spiritual identity. solía revelar que teníamos una identidad pecaminosa. Now it just simply reveals that I'm walking in the flesh and not the spirit. Ahora solo revela que andando en la carne, no en el espíritu. That's all it shows. Es todo lo que muestra. It doesn't change one thing about my spiritual identity. No cambia nada de mi identidad espiritual. So let's go on to the next section Avancemos a la siguiente sección and read down to the reference there of 7:14 to 25. y vamos a leer hasta la siguiente, o sea, toda esa cita hasta la siguiente referencia de Romanos 7, 14 al 25, hasta ahí. Eso sí. En general, podríamos decir que en los versículos 14 al 17 el énfasis está en practicar lo que se odia. Esta es la incapacidad de vencer el pecado en la carne, mientras que en los versículos 18 al 21 el énfasis está en no hacer el bien deseado, la incapacidad a causa de la carne para hacer lo correcto. Así, el doble fracaso de un cristiano nacido de nuevo, ya sea para vencer el mal o para hacer el bien. Podemos pensar que debido a que ahora somos hijos de Dios, depende de nosotros vivir vidas que le agraden. Sin embargo,
Si tratamos con nuestras propias fuerzas de obedecer los mandamientos de Dios, nos daremos cuenta de una batalla que se libra en el hombre interior. Gálatas 5:17. Una parte de nosotros quiere hacer lo que Dios quiere y la otra parte quiere complacerse a sí mismo. No importa cuánto tratemos de contener nuestra ira o de no tener malos pensamientos, fracasamos. ¿Qué está causando todo esto? Cuando nacimos de nuevo, Dios nos dio una nueva naturaleza que siempre quiere conocer, agradar y obedecer a Dios. Por otro lado, el pecado que mora en nosotros, la carne, todavía está en nosotros, luchando contra el pecado que mora, luchando contra el espíritu para influir y controlar el alma, que es la mente, voluntad, emociones, que finalmente controla nuestro comportamiento. Pablo concluyó que aunque quería guardar la ley y agradar a Dios, se dio cuenta de que dentro estaba el poder del pecado que saboteaba todos sus mejores esfuerzos. Yeah. The double failure of the born again Christian. Es el doble fracaso del creyente nacido de nuevo. We fail at doing what we want to do, Fracasamos al hacer lo que queremos hacer and we fail at discontinuing what we want to stop doing. y fracasamos al descontinuar no hacer lo que no queremos hacer. You know, we've all experienced it. We get somebody offends us or something happens in a relationship and we become angry. Todos lo hemos experimentado, alguien nos ofende o pasa algo en una relación y nos enojamos. This was one of the things God used in my life with the coworker I had in our tribal village in Thailand. Esto es algo que Dios usó con mi compañero de trabajo en una tribu de Tailandia. There were times I had such an attitude towards him because we were not on the same page with the work and with the truth. Muchas veces tenía actitudes para con él porque no estábamos en la misma página respecto a la tribu. I knew my attitude was wrong, Yo sabía que mi actitud estaba mal, but I couldn't just flip a switch and turn it off. pero no podía solo pulsar un interruptor y And cambiarlo. so I was not only failing at wanting to have the right attitude, I was also failing at trying to not have the wrong Así que attitude. no solo estaba fracasando al no tener la actitud correcta, sino que también estaba fracasando al no detener mi mala actitud. Just like we had to come to the point where we recognized there was nothing to do or nothing we could do to save ourselves. Igual que hemos llegado a la conclusión de que no hay nada que podamos hacer para salvarnos, We have got to be brought to the point where we recognize that there is nothing we can do in and of ourselves to live a godly, faithful Christian life. tenemos que llegar al punto de darnos cuenta de que no hay nada que podamos hacer para llevar una vida cristiana fiel. And God will use this double failure in our lives to bring us to that point. Y Dios usará este doble fracaso para llevarnos a ese punto. And that's what Paul is describing there about his own life. Eso es lo que Pablo describe aquí de su propia vida. So let's go on to verses 14 to 25. Leamos versículos del 14 al 25. If somebody could read those. ¿Alguien que quiera leerlos, por favor? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. So let's read the lesson then under that and read all the way down to the 7:17 reference.
Ok, y ahorita en la lección vamos a leer todo hasta que diga Romanos 7:17. Alguien que quiera. Un voluntario. Porfis. Y aquí dice Romanos, en el apunte, Romanos 7, 14 al 25, dice, entonces ahora de los versículos 14 al 25, Pablo va a describir la batalla que se desarrolla en la vida de cada creyente y explicar en detalle la causa de la misma. Primero dice, la ley es espiritual, lo que significa que es un estándar santo y justo dado por Dios. De nuevo, es santo, justo y bueno, pero soy carnal. Pablo habla de sí mismo aquí como un ser humano caído. Esto no significa que no sea salvo. Aunque somos salvos, tenemos una nueva identidad espiritual y el Espíritu Santo mora en nosotros. Seguimos siendo meros humanos con un cuerpo humano caído que es vendido bajo el pecado. Esto es lo que el nuevo converso no sabe. Perdonado, justificado. Él mismo sabe lo que lo es, pero ahora para encontrar el pecado que mora en su interior, no tenía idea de que existiera. Esto es a menudo una experiencia muy frustrante y amarga. Dios quiere que hagamos lo que es correcto y bueno, y los cristianos ahora tenemos una nueva identidad espiritual que está de acuerdo con Dios en esto. Sin embargo, nuestra carne o el pecado interior no lo hace. Y es tan pecaminoso hoy como lo era cuando nacimos. Nunca mejorará. Solo quiere complacerse a sí mismo y servir al pecado. Por lo tanto, un cristiano que se esfuerza por agradar a Dios por sus propios esfuerzos encontrará que no puede porque la carne es demasiado fuerte para él y lo derrotará cada vez. Por nuestra cuenta, no podemos optar por ignorar nuestra carne y optar por seguir los deseos de la nueva naturaleza. Romanos 7:15. Pablo tuvo una lucha interna para obedecer a Dios. Gálatas 5:17. Descubrió que cuando trató de hacer el bien de Dios, el mal interno se apoderó de él y fracasó. No importaba cuánto lo intentara, no podía hacer las cosas que sabía que debía hacer y quería hacer, pero las cosas que no quería hacer, las hizo. Por lo tanto, Pablo declara que en esta lucha se encontró haciendo las mismas cosas que no quería hacer y las cosas que quería hacer no podía hacerlas. Básicamente está viviendo una forma de vida que no era su verdadera elección, porque dice, no es lo que deseo, eso es lo que practico, o lo que no deseo, eso es lo que hago. Gálatas 5:17. Para ser claro, Pablo está diciendo, no entiendo lo que está sucediendo. Lo que yo, como una nueva creación, con una nueva identidad espiritual, deseo vivir, no veo que haga mi cuerpo humano carnal. Pero solo haciendo las cosas que yo, como una nueva creación espiritual, pero solo hago las cosas que yo, como una nueva creación espiritual, odia. Es hasta el 17, ¿verdad? Romanos 7:16. Ahora va un paso más allá al decir, sí, pues hago lo que no quiero hacer. Estoy de acuerdo con la ley en que es buena. El malvado hace lo que quiere y condena la ley de Dios si interfiere consigo. Pero Pablo declara que acabo de descubrir que no me opongo en absoluto a la ley, sino que estoy de acuerdo en que es justa. Pablo, perdonado pero no liberado, clama, la ley es correcta. Sin embargo, estoy lejos de seguirla. Pablo está mostrando el dilema que reside dentro de cada creyente. Como una nueva creación, con una nueva identidad espiritual, estamos de acuerdo con la ley y deseamos vivirla, pero a menudo encontramos que nuestros cuerpos hacen exactamente lo contrario. So Paul is, like it says there, he's showing the dilemma that resides in every single believer. Ahí Pablo está revelando el dilema que existe dentro de todo creyente. As a new creation with a new spiritual identity, we desire to live a godly life. Como nuevas criaturas con una nueva identidad espiritual, deseamos vivir vidas cristianas piadosas. But we find
because of indwelling sin, we find our bodies actually doing the exact opposite. Pero por el pecado que mora en nosotros nos encontramos haciendo lo contrario. And so he's describing the dilemma, Él está escribiendo este dilema, the problem. el problema. And now he's going to show us the conclusion that he comes to. Y ahora nos va a mostrar la conclusión a la que él llega. And so let's read that next section of the lesson under 17. Ahora leamos lo que sigue debajo de esa sección a partir del versículo 17. ¿Alguien? ¿Alguien que quiera leer? Ahora ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Lo que Pablo dice aquí encuentra su fundamento o base en el capítulo 5. Pablo está desvinculando su nueva identidad espiritual de sus acciones pecaminosas. Una vez más, esto nos lleva de vuelta a los hechos del capítulo 5. No fue ningún acto pecaminoso que cometimos lo que nos dio nuestra antigua identidad espiritual pecaminosa, sino que la heredamos de Adán. Lo mismo ocurre con nuestra nueva identidad espiritual. No lo recibimos debido a una vida piadosa o buenas palabras de nuestra parte, sino que fue a través de la fe en el único acto de Jesús a nuestro favor. Por lo tanto, cuando nosotros como una nueva creación, con una nueva identidad espiritual, continuamos pecando, esto no cambia, determina o cambia nuestra identidad. Estas son verdades sorprendentes y atrevidas que se presentan por primera vez en las Escrituras, ya que estoy haciendo lo que no deseo. Debe haber otro principio maligno obrando dentro de mí, porque no soy yo, la nueva creación espiritual, el que está obrando todo este mal, sino el pecado que mora en nosotros, no deseado, que reside en este cuerpo humano caído. This is why the truths of Romans 5 is so important. It's so foundational Por eso es tan importante y tan fundamental las verdades de Romanos, because it establishes the fact that our spiritual identity is based on the finished work of Christ, the obedience of Christ. porque establece que nuestra identidad espiritual está basada en Cristo, en la obediencia de Cristo. It's not my daily actions that determines my spiritual identity, No son mis acciones diarias lo que determina mi identidad espiritual, but my daily actions are just the result of living out my spiritual identity. mis acciones son el resultado de mi identidad espiritual. And so this is, it's a huge point for us to get to the place where we stop looking at our unfaithfulness as determining who we are before God. Y es un momento, un punto enorme llegar a darnos cuenta de que no es mi infidelidad lo que determina quién soy ante Dios. When we sin, rather than looking at ourselves and feeling disappointed and discouraged and guilty and condemned Cuando pecamos, en vez de sentirnos culpables y decepcionados y condenados, because we feel like we're a failure, porque nos sentimos un fracaso, we should look at it and say, there it is again, the manifestation of indwelling sin. deberíamos mirar y ver, ahí está otra vez la manifestación del pecado que habita en mí. It's not who I am. No es quién soy, It's not determining who I am. no determina quién soy, It's not the result of who I am. no es el resultado de quién It's the soy. result of my ongoing struggle with indwelling sin. Es el resultado de mi lucha continua con el pecado. Paul's drawing a real clear line of distinction between indwelling sin and his new spiritual identity. Pablo pone una línea muy clara entre between Indwelling sin and his new spiritual una línea identity. muy clara entre el pecado que habita en mí y mi nueva identidad espiritual. And so our time is short, so let's just go ahead and read the rest of the chapter, verses 18 to 25. In the lesson or Yeah, no, in the Bible. in the Bible? Yeah, I guess we already read the whole chapter, didn't we? did. Yeah, we did. Okay. So let's go ahead and read the next section. Ok, entonces vamos a leer la siguiente lección para ir, ya que hemos leído el capítulo. The whole thing? Just down to the 19 to 20 part, 18 to 20 and then 19 to 20. Romanos 7, 18, 20.
No, ¿Hasta you know, cuál? let's just read the whole thing and then I'll just summarize with a few points at the end. The rest of the lesson. Ah, yeah. ok, vale, entonces vamos a leer lo que queda de lección. De la lección 7. Sí, right? porfa, sí, de la lección de Romanos 7, 18, 20, Ok. a partir de ahí. Aquí Pablo reafirma lo que acaba de decir, pero aclara aún más lo que está diciendo. Esta gran doble lección debe ser aprendida por todos los cristianos. No hay nada bueno en nuestra carne. No podemos hacer el bien que deseamos hacer. Filipenses 3:3, Génesis 8:21. Aquí hay una cita de Watchman Nee que parece bastante apropiada. Por un lado, creemos que solo merecemos morir y que ya estamos muertos en transgresiones. Pero, por otro lado, pensamos que mientras haya aliento en nuestra boca, todavía podemos ser de alguna utilidad para Dios. Pensamos que hemos fallado porque hemos sido lo suficientemente fuertes en nuestra determinación y que venceremos si lo hacemos mejor la próxima vez. Pensamos que hemos fallado porque no estamos atentos y que podremos hacer frente a tentación si estamos atentos la próxima vez. Pensamos que hemos fallado porque no hemos rechazado la tentación y que venceremos si rechazamos la tentación la próxima vez. Pensamos que hemos fallado esta vez porque no hemos orado lo suficiente y venceremos si oramos más y más fuerte la próxima vez. Mira lo que estamos haciendo. Dios nos ha crucificado en la cruz y nos ha dicho que estamos muertos. Sin embargo, no hemos visto que estamos muertos, ni hemos reconocido ni creído que estamos muertos. En su mayor parte, esperamos que la llama se haya extinguido, parpadee nuevamente si la avivamos lo suficiente. Es por eso que estamos abanicando todo el tiempo. Seamos realistas. Dios ha perdido la esperanza en nosotros y también debemos perder la esperanza en nosotros mismos. Cuando perdamos la esperanza en nosotros mismos, veremos que ya no soy yo. Romanos 7, 19 al 19-20. No hay nada bueno que habite dentro de un cuerpo humano caído, nada de lo que pueda depender para vivir piadosamente. Como una nueva creación, con una nueva identidad espiritual, deseo hacer lo que es bueno, pero en mí y por mí mismo. No estoy encontrando esa habilidad para realizar el bien que mi nueva identidad espiritual desea. Porque el bien que deseo hacer no lo hago y el mal que aborrezco, eso sigo haciendo. Ahora, si en realidad estoy haciendo lo que mi nueva identidad espiritual no desea hacer, entonces es el pecado que mora en mí el que lo está haciendo y no yo como una nueva creación espiritual. Romanos 7, 21, 25. Ahora declara como conclusión lo que ha descubierto como experiencia. El mal está presente en mí. Es la negación de este hecho lo que ha arruinado muchas vidas. El mal estará presente en nosotros hasta que el Señor nos lleve a casa. El mal está presente, pero no es lo que somos, ni es una manifestación de nuestra nueva identidad espiritual. Mientras estemos viviendo en estos cuerpos humanos caídos, habrá una lucha con el pecado que mora en nosotros. Romanos 7, 22, 23. Pablo está redoblando lo que ha estado diciendo desde el versículo 15. El verdadero nosotros, la identidad espiritual de la nueva creación, se deleita en la ley del Señor, pero por experiencia es una ley diferente que lucha contra lo que él, como nueva creación espiritual, sabe que es verdadero y correcto, y que en realidad termina llevando su cuerpo al cautiverio de la ley del pecado. Hay una guerra dentro del cristiano. Gálatas 5:17, primera de Pedro 2:11. No hay fuerza ni poder en nosotros contra la ley del pecado que está en mis miembros.
Dios nos ha dejado como dependientes de la obra de Cristo para nuestra liberación y nuestro perdón. ¿Cómo podemos ser librados de este poder maligno que solo quiere que pequemos y desobedezcamos a Dios? Romanos 7:24. Note que toda esperanza propia ha cesado. No es cómo me libraré o incluso cómo seré liberado, pero es una súplica frenética para un libertador. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué descripción del cuerpo? Sin redimir, sin cambios, bajo la ley del pecado en todos sus miembros. No importa cuál sea el deleite del espíritu humano vivificado con respecto a las cosas de Dios. Morar sin ser liberado en tal cuerpo es encontrar que es un cuerpo de muerte. Pablo responde esta pregunta en el siguiente versículo, el versículo 25. La respuesta a la pregunta de Pablo, ¿quién me librará?, se encuentra en nuestra identificación con Cristo, en su muerte. Doy gracias a Dios por la liberación a través de Jesucristo por nuestro Señor. Es a través de Cristo y en Cristo que hemos sido hechos una nueva creación espiritual, con una nueva identidad espiritual. A pesar de que continuamos alojados en este cuerpo humano caído, que tiene un pecado que mora en nosotros y que incluso está controlado por el pecado en algún momento, ese hecho no es lo que determina nuestra identidad espiritual, nuestra salvación y ser declarados justos. Es muy importante que resolvamos el problema en nuestros corazones de que el pecado está presente y estará presente mientras vivamos en nuestros cuerpos en esta tierra. Nuestras acciones no nos hicieron quienes éramos en Adán, ni determinan quiénes somos en Cristo. La lucha permanecerá durante toda nuestra vida terrenal, porque somos una nueva creación y el pecado que mora en nosotros todavía está presente. Necesitamos estar de acuerdo con el hecho de que hay una lucha, porque Dios es quien lo dejó así. Yep, good. And so Paul, in 7, Paul is describing the dilemma. En el capítulo 7, Pablo describe el dilema. As a new creation, I want to live a godly life, Como nueva criatura quiero vivir una vida piadosa, but often indwelling sin takes control instead, and I live out, manifest the flesh instead. pero a menudo el pecado toma el control y yo manifiesto el resultado del pecado. And this is revealed through his action by, I just struggle to do what I want to do, and I keep doing what I don't want to do. Y se manifiesta con esta lucha de es que lo que quiero hacer no puedo It, hacerlo y lo que no quiero lo hago. reveals the struggle. Revela esta lucha. And so what he identifies then is that as a new spiritual identity, his soul and spirit is housed in a fallen human body. As a new spiritual identity, Como una nueva identidad espiritual, his soul and spirit, su alma y su espíritu, which is redeemed and will live for eternity in the presence of que God, sí están redimidas y vivirán eternamente en la presencia de Dios, is housed in this fallen human body está habitando en este cuerpo caído that humano, also has indwelling sin. que también tiene un pecado habitando en él. And so there's this constant battle Por eso está esta batalla every constante day. todos los días. The new spiritual identity battling indwelling sin. La nueva identidad espiritual batallando el pecado que mora ahí. And notice his question Notemos la pregunta, in verse 24. versículo 24. O wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Not what, No es qué me librará, not how, no cómo, who. ¿quién? He's looking for a deliverer, Está buscando un libertador, the one that God predetermined before the foundations of the earth. el que Dios predeterminó desde antes de la fundación del mundo. Jesus is our solution for justification, Jes- sanctification, our future glorification. Jesús es la solución para nuestra justificación, nuestra santificación y futura glorificación. As long as we are focusing on our actions, Mientras nos enfoquemos en nuestras acciones, like I think this is what
I think, I mean, this is what I did for years and years and years, and I think it's what how the majority of Christians live the Christian life. Que es lo que yo hice durante años y creo que la mayoría de cristianos lo siguen Looking at haciendo, our actions, mirando nuestras acciones, recognizing the same problem that Paul describes, reconociendo el mismo problema descrito por Pablo and then setting out to find our own solutions. y luego proponiéndonos nuestras propias soluciones, Accountability partners, de tener personas a las que dar cuentas, praying harder, orar más fuerte, studying God's word more. estudiar más la palabra de These Dios. are all things that we often trust in and hope in order to enable us to live how we want to live and stop living how we don't want to live. Estas son algunas maneras en las que confiamos y dependemos de esto para capacitarnos para vivir la vida que queremos y dejar de vivir como no queremos. We are asking what will deliver us. Estamos haciendo la pregunta, ¿qué nos va a librar? We're looking for what will deliver Estamos us, buscando qué nos va a librar, not who will no deliver us. quién nos librará. It's got to drive us to Christ. Tiene que llevarnos a Cristo. And notice how he ends. Y notemos cómo acaba. So then, with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. Yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la Like- carne la ley del Like, pecado. what he's saying is this is what my life on this earth is going to look like for the rest of my ¿Qué life. está diciendo? Así es como va a ser mi vida el resto de mi tiempo en la tierra. And look how it's followed with what it's followed with in the first verse of chapter 8. Pero miremos cómo sigue con el siguiente versículo. Even though this is going to be what our lives are going to look like for the rest of our lives, Aunque así van a ser nuestras vidas, el resto de nuestra vida, there is therefore now no condemnation to them who are in Christ ahora Jesus, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, because in him we're a new creation with a Por- new spiritual identity. porque en Él somos nueva criatura con nueva identidad espiritual. And that spiritual identity that we've received will never diminish. It can never be taken away. Y esa nueva identidad nunca disminuirá y ni se nos puede quitar. And then obviously our time is over, but if we were able to go into chapter 8, then we get into more of the solution for what will enable us to live out who we are in Christ. Y aunque ya se ha acabado el tiempo, si siguiéramos en el capítulo 8, veríamos más de la solución que nos va a capacitar para vivir quienes somos en Cristo. So, anybody have any questions or ¿Alguien tiene thoughts about preguntas, any of that? Or pensamientos? I know we read through it really fast. Yo ya sé and que lo hemos leído muy rápido, pero time was limited. el tiempo estaba limitado. Right? Thanks.